Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Los demonios de Fyodor Dostoyevsky. Es considerada una de sus grandes obras maestras junto, por ejemplo, a El idiota, a Los hermanos Karamazov y A Crimen y Castigo. Este libro tiene un capítulo que fue censurado en su tiempo, pero que actualmente es incorporado en las ediciones. Un suscriptor me preguntaba si esta edición de Alianza traía el capítulo censurado, y sí, lo trae. Aquí está, se llama Visita a Tillon, la confesión de Stavrogin. Así se llama el capítulo que fue censurado de Los demonios. Incluso acá en la edición de Alianza viene como un apéndice y te explica acá dónde fue encontrado el capítulo y cómo fue agregado nuevamente a la historia original. Relata algo bastante fuerte y por eso se entiende que se pidió su censura en su momento. Porque la novela Los demonios es la más brutal y violenta, por lo menos que yo he leído, de Dostoyevsky. Así que ojo con eso, antes de comprar revisen si este capítulo viene o no en la edición. ¿Por qué? Porque es fundamental para entender el desarrollo psicológico del protagonista. Los demonios nos relata la historia de unos jóvenes revolucionarios rusos que regresan a su patria luego de pasar un tiempo en el extranjero y que intentan desestabilizar la sociedad rusa de aquel tiempo. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Dostoyevsky indaga no solo en la mentalidad de estos jóvenes revolucionarios, en su psicología revolucionaria, la mira desde su perspectiva de psicólogo, pero no solo se centra en sus ideales, en estos pensamientos liberales, sino también en la psicología humana propiamente tal, en la totalidad del alma humana. De todas formas, indaga por completo al hombre y sus cuestionamientos. La historia es contada a modo de crónica por un personaje que protagonizó los hechos, pero no todos. De los demás solamente se informó de ellos, no los presenció. Por lo tanto, eso hace que la narración en ocasiones tome tintes de un narrador omnisciente. Y eso parece un poco extraño porque es demasiado específico que recuerde o se informe de ciertos diálogos que ocurren en donde él no está presente. Pero bueno, se entiende lo que quiere hacer Dostoyevsky. Es una novela que puede resultar algo pesada, sobre todo por su inicio, porque no se entiende muy bien por qué comienza así, pero la idea de este video es ayudarlos a digerir de mejor manera la historia. Entonces, para ello, lo primero que hay que tener en consideración al momento de leerla es que Dostoyevsky contrapone dos puntos de vista. Podría decirlo como dos fuerzas o ideas que se van a enfrentar en esta historia. Por un lado tenemos lo ruso, es decir, sus tradiciones, su religión, su iglesia ortodoxa, sus orígenes. Esto es muy importante para Dostoyevsky. Y por el otro tenemos lo occidental, lo que viene desde Europa. En palabras de Dostoyevsky, el ateísmo, el anarquismo, el nihilismo. Un nihilismo tanto político, un nihilismo religioso, un nihilismo moral.
Para Dostoyevsky, todas estas características de lo occidental están contaminando lo ruso, está contaminando el alma rusa. ¿Y de dónde vienen estas ideas? ¿De dónde son introducidas en el pueblo ruso? Para Dostoyevsky vienen de la élite intelectual rusa. Esas que viajan al extranjero se apropian de estas ideas liberales y las traen y las conversan y las difunden en la sociedad rusa. Bueno, estas dos ideas están en la mayoría de las novelas de Dostoyevsky. Novelas generalmente pertenecientes a la segunda etapa del escritor, es decir, después de su cautiverio en Siberia. Pero no siempre estas ideas tienen tanto protagonismo en esas novelas. En cambio, en Los demonios son claramente protagónicas, por lo que se dice que es la novela en donde Dostoyevsky hace la crítica política más directa. Por lo tanto, los personajes de este libro, estos revolucionarios rusos, representan el nihilismo occidental, que se contrapone a lo eslavo, a lo también llamado eslavófilo, y esto sería lo europeo. Es decir, que Rusia vive una europeización de su cultura. Pero hay una tercera línea temática importante que une toda la novela, la que le da el sentido artístico, la que le da ese toque especial a esta historia, la del héroe pecador. Esta es otra de las ideas que Dostoyevsky siempre maneja en sus novelas, pero aquí se toca de una manera más radical. No se trata de un pecador moderado, no, es un pecador extremo, que toca fondo, literalmente, y que, como siempre en Dostoyevsky, busca lo que todos conocemos ya, la redención. Y este personaje tiene una psicología muy interesante. Es quizá una de las mejores creaciones de Dostoyevsky. ¿Y por qué une las dos tramas? Porque él pertenece tanto a los revolucionarios como también a la cultura rusa. Es el personaje que unifica todo. Y la mayoría de los demás personajes de la novela giran en torno a su personalidad, a la personalidad de este héroe pecador. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dostoyevsky? Analiza, indaga en los límites que pueden alcanzar estos personajes persiguiendo sus ideales occidentales, esas ideas liberales y revolucionarias. Indaga si son capaces de llevarlas a cabo, pero superando su crueldad, esa crueldad inherente al ser humano, esa malignidad, es decir, sus demonios. Entonces, ¿qué es importante para Dostoyevsky para que estos revolucionarios tengan éxito? Hay tres factores que deben cuajar, tres factores que deben darse al unísono para que la revolución sea posible. Lo principal son las ideas, es decir, las ideas revolucionarias que lleguen desde Occidente, que sean transportadas por la élite rusa hacia la sociedad rusa. Segundo, la acción, que hayan personajes capaces de llevar a cabo esas ideas. Unos las traen y otros las hacen realidad. Y tercero, un contexto social. Un contexto social de una Rusia desigual, pobre, con autoridades que no buscan salidas, que no buscan alternativas para estos problemas. Estos tres factores son los que generan
la revolución. Entonces, ¿quién trae las ideas? Los que son pro-occidentalistas. ¿Y quién las lleva a cabo? Los jóvenes. Con estos tres factores que coincidan, puede haber revolución. Esta es la ecuación de Dostoyevsky. Bien, vamos un poco a la estructura de la novela. Esta tiene tres partes bien diferenciadas. Y en total, en conjunto las tres, le dan forma a la novela general, a la novela íntegra. Pero cada parte puede funcionar como una subunidad, de una manera independiente. Por lo tanto, cada una va variando de intensidad, siempre al inicio de menos y en el final a más. Es bien interesante cómo al final de cada capítulo, de cada una de las partes, Dostoyevsky monta una escena bien teatral, pone un escenario de fondo y reúne a los personajes más importantes de cada sección del libro, los junta, intercambian diálogos, intercambian ideas y verdades y dejan en evidencia temas que habían estado cocinándose a fuego lento en los primeros capítulos. Por lo tanto, hay una explosión de adrenalina. Bueno, no de adrenalina, podríamos decir un clímax fuerte, un clímax explosivo, en donde se develan algunas verdades y es muy interesante lo que pasa al final de cada capítulo. Eso es a grandes rasgos la estructura. Ahora vamos a ver cada una de sus partes por separado. ¿Por qué digo que la primera parte es tan importante? Porque para Dostoyevsky es necesario dar a conocer de dónde vienen las ideas revolucionarias, cuál es el origen del mal. Y aquí cuenta la historia de los personajes responsables de este hecho. Entonces, nos describe a un grupo de intelectuales rusos que abrazan estos ideales, pero que no los llevan a cabo. Ellos no son hombres de acción, son solamente pensadores, pero los pregonan, no a todo el mundo, claro está, sino a sus cercanos, y peor aún, a la gente joven, a su descendencia, a sus pupilos, a los niños, a los jóvenes. Es ahí donde Dostoyevsky apunta en esta primera parte. Y aquí resalta la figura de Stepan Trofimovich, que es el personaje con que da inicio el libro. Y muchos lectores se preguntan, ¿pero por qué inicia con este personaje si no es el principal, no es el protagonista? Este es el personaje pro-occidentalista por excelencia. Es el personaje que trae todas las características de la cultura occidental y lo caricaturiza muy bien Dostoyevsky. Incluso este es el personaje que habla muchas líneas en francés, mezcla mucho su diálogo con frases en francés, lo afrancesa totalmente. Es muy divertido ver cómo lo representa Dostoyevsky. Y la otra persona es la terrateniente, la capitalista, que se llama Bárbara Petrovna. No voy a contar mucho la relación que tienen estos dos personajes, ustedes la tienen que descubrir, pero son los responsables de criar estas semillas, de darles cobijo a estas ideas liberales y pasarlas a su descendencia y a sus pupilos, a sus protegidos, a la juventud. Entonces, en esta segunda parte aparecen los personajes de Kirillov, de me cuesta pronunciar este nombre, Stavrogin, Stepanovich, y por ejemplo Chatov. Estos son sumamente importantes en la novela. Estos son jóvenes que vienen desde afuera con ideas revolucionarias. Pero ¿quién sembró esas ideas? Sus antecesores, sus familiares, esta gente que está acá. Por eso es tan importante
que Dostoyevsky nos cuente de dónde vienen esas ideas en un inicio para después entender el comportamiento de estos jóvenes. Por lo tanto, en la segunda parte, los protagonistas empiezan a ser los jóvenes revolucionarios y Trofimovich y Petrovna quedan relegados a un segundo plano, porque ellos ya no son importantes para Dostoyevsky. Aquí ya cumplieron su función. Acá ellos son los importantes para la historia. En esta segunda parte, esta Brogin toma totalmente el protagonismo de la novela. Se le conoció en la primera parte de forma somera, pero aquí comienza el autor a indagar en su personalidad, en su psicología. Vladimir Nabokov dice que estos revolucionarios son más ideas que personas, y es cierto, representan cada uno de ellos una teoría de Dostoyevsky. Bueno, Lisa no es en sí una revolucionaria, pero sí gira en torno a Stavrogin. Por ejemplo, Kirillov es el encargado de exponer la teoría de Dostoyevsky de lo que se conoce como el suicidio lógico. Esta idea está basada en el absurdo de la vida cuando no hay un Dios en que creer. Esto impactó tanto a Albert Camus, que lo incluyó en su libro El mito de Sísifo. Si vamos al libro El mito de Sísifo, podemos ver que aquí Albert Camus agregó un capítulo de este personaje a su famoso ensayo. Por su parte, este personaje de acá, Chatov, creo que así se pronuncia, representa al pueblo ruso, al pueblo que no ha perdido su fe en Dios. Mientras que Stepanovich es el personaje más radical de todos. Podríamos decir el que abraza con mayor ímpetu el nihilismo. Es el fiel representante del nihilismo para Dostoyevsky. Además, es el personaje que infecta, por decirlo de alguna forma, este nihilismo en los demás revolucionarios y en la gente del pueblo ruso. Por lo tanto, es el personaje infeccioso. Lisa, por su parte, podría representar el placer sensual que ejerce hacia Stavrogin y es mutuo. Pero ya vamos a hablar más de este personaje tan interesante. Bien, todos los personajes que borré giran en torno a la figura de Stavrogin. La fuerza atractiva de este personaje los seduce, los vuelve dependientes de él, sin que a él mismo le importe. Stavrogin tiene ese poder magnético, pero no sabe cómo usarlo. Es más, no le interesa usarlo. Stavrogin se ve relacionado con esta revolución. Pero esta relación que establece con ella y con los otros revolucionarios no es más que una de sus tantos caprichos, es otra de sus idas y venidas entre situaciones que lo emocionen, entre situaciones que él busca que le den intensidad a su vida. Él es un ser que siempre busca vibrar sin importar lo que esté haciendo. A él no le importa mucho lo que hace, lo que él quiere es vibrar, lo que él quiere es sentirse vivo. Por lo tanto, este es un personaje que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Yo creo que él tiene una carencia de sensibilidad. ¿Sí? Sensibilidad, pero moral.
Para él, el bien y el mal no están bien definidos en su cabeza, en su mente. Es por lejos el personaje más complejo del libro. Bueno, y aparte de él y de los personajes que nombré, hay otros más. Hay personajes histéricos, hay dementes, hay, por ejemplo, borrachos, no puede faltar un borracho. Hay discapacitados también, epilépticos, en fin, todo lo clásico de la gama de personajes que aparecen en las novelas de Dostoyevsky. Y todos estos personajes están luchando en su interior. Hay un tira y afloja en sus ideas. Las meditan, las ponen a prueba, se interrogan, se cuestionan y luchan. Tratan de luchar contra sus demonios, contra su maldad. Y todo remata en la tercera parte. Es aquí donde empiezan a ocurrir los desenlaces. Aquí se resalta la figura, por ejemplo, del gobernador y su esposa, porque ellos representan lo que podríamos llamar actualmente las instituciones. Ustedes saben que si en un país no funcionan las instituciones, el país no funciona. En Rusia, si no funcionaba un gobernador y su esposa, entonces, ¿qué le quedaba al pueblo? Si cae el gobernador en los embates de estos jóvenes revolucionarios, que son muy inteligentes, entonces queda desestabilizada la sociedad desde su base más importante, que es la institución del gobernador. Por lo tanto, aquí se concretan planes, se concretan ideas, los personajes toman decisiones finales, se dejan llevar o no por sus ideales. Aquí lo vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Hay escenas violentas, hay escenas brutales, hay escenas de histeria, de locura, por pasar la raya, por simplemente pasar la raya. Y están descritas de una manera tan fría por este narrador protagonista que da escalofríos. La narración ayuda mucho, porque es una narración de crónica, de alguien que se informó o presenció los hechos. Entonces es algo fría y se contrapone a la crudeza del hecho en sí. Porque no es solamente un hecho, son varios hechos atroces los que van ocurriendo aquí. Incluso en esta tercera parte hay una especie de conjunción, hay un momento simbólico en donde la vida y la muerte en un solo punto se reúnen. Y es tan bello ese momento, no por su ambientación, sino por su patetismo. Es bellísimo. Aquí son muy importantes las manipulaciones, pero sobre todo que los personajes deciden finalmente su destino, si se dejan llevar totalmente por su fanatismo. Dostoyevsky se inspiró en un hecho real para escribir esta novela. No les voy a revelar el hecho en sí, porque sería darles un spoiler, no quiero que lo sepan. Este libro trae una nota al principio, te cuenta un poco de dónde viene ese hecho en particular y te aclara bastantes puntos, pero yo les aconsejaría que no la lean, que prefiero que la dejen para después, porque es mejor enfrentar la novela sin saber nada específico, para sorprenderte al final. Por lo tanto, a partir de ese hecho real que sucede, Dostoyevsky basa estos personajes ficticios en los que estuvieron relacionados con esa situación. Por ejemplo, me causó mucha risa cómo el autor caricaturiza al escritor Turgenev en la figura de un personaje que se llama Karmazinov. Realmente deja a Turgenev por los suelos. Ni se nota lo mal que le caía o lo mal estimado que lo tiene Dostoyevsky. Bueno, así también hay otros personajes que están basados en personas reales que Dostoyevsky observó muy bien y traspasó sus cualidades al papel. Las exacerbó como siempre, porque los personajes de Dostoyevsky son intensos.
van a los límites y yendo al límite es la única forma de explorar a fondo esas interrogantes que sufre el alma del hombre cuando es empujado hacia un ideal en el que cree, pero a la vez es un poco retenido por su conciencia moral. Hay un tira y afloja entre esos dos polos opuestos, y eso es la lucha entre el hombre y sus demonios, entre estos demonios. Dicen que las novelas son de personajes, pero los demonios sobrepasó todos los límites. Son personajes tan profundos, tan complejos, tan diversos y explorados a fondo por el autor que uno queda impresionado, y no me queda nada más que recomendárselas a todo aquel que ame la buena, la difícil, porque no es fácil leer esta novela, literatura. Hay que explorarla con calma, con paciencia y con cariño. Nos vemos la próxima semana.